Capítulo 15. La historia de la teocracia. Reverendo. La teocracia en la Tierra ha pasado a través de 4 diferentes etapas de desarrollo hasta ahora, y está ahora entrando a la quinta. Describiremos las primeras 4 etapas aquí, dejando el quinto para un capítulo posterior. La primera etapa era el chamanismo tribal del tipo que producía las pinturas en las cavernas de Altamira hace miles de años. Las religiones teocráticas nunca realmente se extinguieron, y existen aún hoy en día entre ciertas tribus de indios norteamericanos, africanos y aborígenes australianos. Aunque la mayor parte de ellos ha estado evolucionando a tipos más avanzados o han sido reemplazados con religiones externas puesto que estas personas entraron en un contacto cada vez más creciente con extranjeros sobre los pasados cientos de años. En el curso de mi entrenamiento como mago, he trabajado con gente que practican un número de estos sistemas primitivos. Encontraron que muchos de ellos eran tan hábiles en telepatía, control mental psíquicos, sanación psíquica, etc. como algunos ocultistas altamente entrenados del Oriente y el Occidente. También ha leído extensamente sobre docenas de otros sistemas chamánicos espirituales, y todos ellos parecen ser diseñados a enseñar avanzadas técnicas operativas de magia como una parte rutinaria de la práctica religiosa. ¿Qué hay de primitivo acerca de esto? Cuando se trata de magia, es la cristiandad y las otras religiones modernas de la corriente principal que son primitivas, no los sistemas chamánicos. Reverendo. Las religiones teocráticas de la primera etapa no son primitivas desde una perspectiva humana, sino que lo son desde una perspectiva teocrática. Como usted lo señala, la mayor parte de ellas enseña sistemas extremadamente sofisticados y efectivos de desarrollo psíquico, especialmente el uso consciente de los poderes psíquicos. En cualquier sociedad con una religión teocrática de primera etapa, la mayoría de la gente que aprendió importantes habilidades psíquicas en una vida previa tienen una oportunidad de desarrollarlas conscientemente durante el lapso de vida actual, porque los chamanes que sirven como clero son psíquicos conscientes ellos mismos. Esto está en contraste directo con las formas más avanzadas de la religión teocrática, las cuales desalientan la actividad psíquica consciente e independiente, y emplean el trance religioso en lugar del trance psíquico. Una élite religiosa compuesta de chamanes es mucho más difícil de controlar para los teócratas que una compuesta de gobernantes seculares o del clero quienes se someten al control mental religioso. Es mucho más probable que un chamán ponga su propio desarrollo psíquico sobre los comandos telepáticos de los teócratas. También, las mitologías chamánicas a menudo contienen importantes elementos de la verdad acerca de la teocracia, y así, enseñan a la gente una aversión instintiva para el control mental y la esclavitud por parte de los espíritus. Sé de mis lecturas en el tema, que la mayor parte de tales religiones enseñan que algunos espíritus desencarnados se comen a otros. Reverendo. Sí lo hacen, pero la información usualmente está codificada de tal manera que los creyentes, incluyendo a los chamanes que lo canalizan, no se dan cuenta que los comedores de almas son sus propios dioses. En lugar de esto, los comedores de almas se dice que son dioses de tribus enemigas o espíritus que son muy diferentes de los seres humanos, tal como los wendigos de varias tribus de amerindios, o los fantasmas de criminales humanos y marginados. Las religiones chamánicas usualmente enseñan que los dioses de una tribu protegen a su propia gente de los comedores de almas. También, los poderes de los comedores de almas son exagerados. La mayor parte de las leyendas dicen que ellos pueden robar las almas de la gente viva, excepto aquellas de los chamanes más poderosos. Y esta idea no ha muerto para nada. Está presente en los escritos de Lovecraft, en la moderna propaganda fundamentalista acerca de posesión demoníaca y en las mismas religiones existentes de primera fase. Por ejemplo, los navajos de hoy en día todavía tienen poderosos miedos instintivos de brujas y metamorfos, y muchas de sus prácticas tradicionales religiosas están pensadas como defensa en contra de estos seres malvados. Cuando uno llega directo a esto, yo mismo siento instintivos miedos de que quizás los teócratas pueden, de hecho, asumir por la fuerza el control sobre las mentes de la gente viva o de alguna manera dañar sus almas. Reverendo. Por supuesto, usted tiene esos miedos. Usted los aprendió de un ambiente psíquico y social aún dominado hasta cierto grado por los teócratas y su propaganda. Sin embargo, el mismo hecho de que usted sea capaz de escribir acerca de esto es evidencia de que los teócratas son mentirosos. Su control sobre la gente es indirecto, ejercido mayormente por medio de la programación de la mente subconsciente. Ellos no pueden aplastar la voluntad consciente de ninguna persona normal,
solo las voluntades de gente con mentes astrales y físicas seriamente dañadas, y no pueden directamente dañar o esclavizar el alma cuando ésta está encarnada. Sin embargo, en cierto punto en el futuro, los teócratas probablemente llegarán a ser más poderosos, pero esto no tiene nada que ver con la historia de la teocracia, hasta ahora. Trataremos con este tema en el parte 3 de este libro. Por el momento, solo diremos que no hay nada de qué alarmarse indebidamente, porque estamos preparados para lidiar con ello. Bien, dejemos esto por ahora y regresemos a la descripción de la primera etapa de la religión teocrática. Reverendo. La religión teocrática de primera etapa es mucho menos eficiente que las etapas más avanzadas de la religión teocrática en suministrar alimento para los teócratas, porque no proporciona mucha oportunidad para ellos de esclavizar y devorar las almas de los creyentes después de la muerte. Las almas de los chamanes a menudo no permiten a los teócratas controlarlas en el plano astral, ya sea que reencarnan o se erigen a sí mismas como teócratas independientes en competencia con los ya existentes que merodean a una tribu en particular. Todo el sistema religioso estimula a la gente a practicar técnicas de desarrollo psíquico consciente y que se conviertan ellos mismos en chamanes si es que tienen el talento necesario. Puesto que los chamanes gozan de poder político y prestigio social, hay una fuerte motivación para el desarrollo psíquico, aunque los métodos de entrenamiento que tales sociedades primitivas emplean son usualmente muy trabajosos, dolorosos y peligrosos. Puedo ver pruebas del control mental teocrático y mentes grupales observando lo que sucede cuando los amerindios se trasladan de reservaciones aisladas a guetos rojos en las grandes ciudades. Ellos sufren más del shock cultural que la gente negra rural cuando se trasladan a la ciudad, porque están entrando en un ambiente totalmente extraño a nivel psíquico, así como a nivel físico. Los negros ya están familiarizados con mentes grupales cristianas, pero no así los amerindios que han sido criados como creyentes en una religión de primera etapa. Esta es la razón por la cual muchos indios citadinos son grandes alcohólicos o pasan muchas de sus vidas en prisiones u hospitales mentales. También explica por qué un gran número de indios citadinos que sí se adaptan al ambiente urbano se convierten en fundamentalistas cristianos, no tienen la experiencia necesaria de resistir la propaganda teocrática y el control mental religioso. Esto me lleva a preguntar, los teócratas que se presentan como los dioses de una tribu, con una religión de primera etapa, encuentran fácil de esclavizar a miembros de la tribu que no han desarrollado altamente los poderes chamánicos. Reverendo. No a menudo, porque los mismos miedos de esta gente a los comedores de almas los alejan de abordar a sus dioses después de la muerte. Ellos esperan volverse caminantes temerosos después de la muerte, y esto es exactamente lo que sucede. A veces los teócratas logran capturarlos y persuadirlos de que se pongan bajo una directa hipnosis telepática, pero esa es más bien la excepción en vez de la regla. Los teócratas de una religión primitiva chamánica usualmente tienen muy cortas vidas. A menudo, los chamanes muertos tratan de ser teócratas durante un momento, luego deben reencarnar para evitar literalmente morir de hambre. Bien, ¿cuál es, entonces, la segunda etapa de la religión teocrática y qué culturas la han practicado? Reverendo. La segunda etapa de la religión teocrática implica un sacrificio humano masivo y usualmente el canibalismo a una gran escala también. Los aztecas lo practicaban hasta hace unos 500 años, y alguna de la gente del Medio Oriente también, comenzando hace unos 5000 años. Estoy familiarizado con la práctica a gran escala de los sacrificios humanos por los aztecas, los asirios, algunas de las tribus babilonias y púnicas y otras, pero el sacrificio humano y el canibalismo no se remontan hasta mucho más atrás en el tiempo como prácticas comunes, religiosas y sociales. Reverendo. Sí, así es. Tales prácticas fueron parte de muchas religiones chamánicas primitivas. La diferencia está en la escala de los sacrificios y el canibalismo. Las religiones teocráticas de segunda etapa se hicieron posibles solamente cuando las sociedades humanas comenzaron a volverse densamente pobladas y altamente organizadas. Tales sociedades construyeron ciudades y tenían técnicas de cultivo razonablemente sofisticadas. También tenían grandes y poderosos gobiernos, y ejércitos altamente organizados que lucharon grandes guerras. Por alguna razón, se sabe menos acerca de esas sociedades y sus religiones primitivas que sobre el chamanismo primitivo o sobre sociedades más avanzadas que existieron simultáneamente. Deberé entender que los antiguos egipcios y hebreos no eran sociedades con religiones teocráticas de segunda etapa. Reverendo. No,
Ambos estaban en la tercera etapa cuando aparecieron por primera vez en los registros históricos escritos, y la evidencia arqueológica muestra que probablemente fueron directamente desde la primera etapa hasta la tercera, como lo hicieron los griegos y el resto de los pueblos arios occidentales. La segunda etapa de la religión teocrática fue un experimento fallido desde el punto de vista teocrático. Y desde el punto de vista humano, tales sociedades eran tan repugnantes que pocas personas querían aprender mucho sobre ellas. Esta es la razón por la cual los historiadores han escrito tan poco sobre ellos. Por ejemplo, los historiadores de la antigua Roma reportaron que sus líderes dijeron, Cartago deberá ser destruida totalmente, y que la ciudad fue eventualmente derribada piedra por piedra, la población fue sacrificada, el área para agricultura del entorno sembrada de sal. Pero no explicaron en mucho detalle lo que los cartagineses hicieron para justificar este genocidio, excepto que practicaban el sacrificio humano. Ahora, los romanos también practicaban el sacrificio humano a través de la mayor parte de su historia, luchas a muerte de gladiadores, y tirando a la gente a los leones está definitivamente en esa categoría, pero la religión romana era aún tercera etapa, no segunda etapa. Los sacrificios humanos eran solo un pequeño detalle atávico en el paganismo romano, no el principal punto focal de todo el sistema religioso de lo que era para los cartaginenses. P. Como entiendo la religión teocrática de segunda etapa, es usualmente una teocracia literal, con los gobernantes despóticos de la sociedad terrena afirmando ser seres similares a dioses, superiores al resto de la población. ¿Es esto significativo? Reverendo. Número. Las religiones teocráticas de tercera etapa pudieran ser también gobernadas por dioses reyes. Los antiguos egipcios son el ejemplo mejor conocido. Y los gobernantes de muchas sociedades con religiones de cuarta etapa también han afirmado ser de descendencia divina, los emperadores feudales de China y de Japón son buenos ejemplos. Ni los gobernantes de una sociedad teocrática de segunda etapa se presentan siempre como seres divinos. Ellos pudieran afirmar solo ser de un sacerdocio mortal actuando según la voluntad de dioses desencarnados, y tal sociedad pudiera haber separado al clero de los gobernantes seculares. Esto no es un factor para determinar si sí o no, una sociedad tiene una religión teocrática de segunda etapa. Entre los factores determinantes son una gran sociedad totalitaria, densamente poblada, y la práctica del sacrificio humano a gran escala. El factor más importante es el deísmo, como lo definimos anteriormente, creencia en dioses que son omnipotentes o por lo menos superhumanos. Esto separa los tres niveles superiores de la religión teocrática del primitivo chamanismo, que considera a los dioses más bien similares a chamanes terrestres, excepto que son espíritus desencarnados. A menudo son llamados simplemente los espíritus de nuestros ancestros o los chamanes en el mundo espiritual. P. Bien, entonces, bajo una religión en segunda etapa, la gente cree en dioses superhumanos quienes deben ser aplacados con sacrificios humanos masivos, que a menudo involucran el canibalismo. ¿Es el canibalismo un factor importante? Reverendo. Número. Era practicada solo por aquellas sociedades teocráticas de segunda etapa que tenían escasez de carne roja en su dieta, los aztecas y los antiguos polinesios, por ejemplo, que no tenían muchos animales domesticados para alimento. La razón por la cual la religión teocrática de segunda etapa practicaba el sacrificio humano en masa era para suministrar a los teócratas con un constante suministro de alimento. Cuando las víctimas eran asesinadas como parte de una gran ceremonia pública religiosa, la reacción telepática en cadena generada por una congregación en el trance religioso fue suficiente para poner las almas astrales de las víctimas en un trance hipnótico antes de la muerte. Cuando fueron repentina y violentamente muertas, los teócratas generalmente lograban controlar las almas antes de que éstas tuvieran oportunidad de huir. Este es uno de los pocos ejemplos en la historia de la teocracia donde los teócratas fueron capaces de agarrar a las almas por la fuerza, y podían hacerlo solamente con la ayuda de grandes números de gente viva. P. Esto tiene sentido. ¿Significa esto también que los sacrificios humanos realizados por algunos de los cultos más odiosos ahora no tienen la ayuda de los teócratas? Reverendo. Bien, los teócratas, a todos ellos les gusta ver a los cultistas hacer cosas terribles como esta, porque les da a los ocultistas y a todos los demás afuera de la religión teocrática una mala reputación, pero generalmente no consiguen controlar el alma de la víctima del sacrificio. Simplemente no hay suficiente gente en tales ceremonias para generar el suficiente poder psíquico.
La principal razón por la cual la religión teocrática de segunda etapa ha sido bastante rara en la historia es simplemente porque es tan cruel y violenta. Las sociedades como esa tenían que luchar interminables guerras en contra de sus vecinos, o bien esclavizar y sacrificar a una importante porción de su propia población. De cualquier manera, tendían a volverse inestables por la violencia masiva, o ser conquistados por sus enemigos. Sin embargo, la verdadera razón por la cual tales religiones eran de corta duración es que no podían competir con las religiones teocráticas de tercera o cuarta etapa cuando entraban en contacto con ellas. Bien, es tiempo de pasar a discutir la tercera etapa. Reverendo. La tercera etapa de la religión teocrática involucra sacrificios masivos de animales. Aunque ellos prefieran almas humanas, los espíritus teocráticos pueden alimentarse de las almas astrales de animales inferiores, hasta cierto grado. Y estas almas son más fáciles de paralizar y controlar con rituales religiosos que las almas humanas. Sin embargo, los tejidos astrales de las almas animales no son muy compatibles con las almas astrales de los teócratas, por lo que no son una buena fuente de alimento. La principal razón por la cual la tercera etapa es considerada superior que la segunda es simplemente que las sociedades con tal religión pueden permanecer estables durante largos periodos de tiempo. Si la nutrición de las almas animales no es realmente adecuada, tienden los teócratas de tercera etapa a ser de corta duración. Reverendo. Sí, excepto que ellos también reciben algún alimento de la energía psíquica generada por sus adoradores, lo que es mejor para ellos que solamente las almas animales. Incluso más importante, la mayor parte de las religiones de tercera etapa habían tenido también algunos componentes de cuarta etapa. Esto fue especialmente cierto de los antiguos egipcios, hebreos, hindús y los arios paganos occidentales. El judaísmo y el Vedanta eventualmente evolucionaron hacia una totalmente desarrollada religión de cuarta etapa. Los otros sobrevivieron durante mucho tiempo, con una mezcla entre los dos. Una de las principales características de todas las religiones teocráticas de tercera etapa es su carencia de preocupación por la vida después de la muerte. La mitología griega y la romana, por ejemplo, dan una descripción extremadamente exacta de cómo era la vida después de la vida para los creyentes en esas religiones. La mayoría de gente simplemente vagabundeaban sin rumbo en el Hades, el plano astral, durante unos pocos años, para luego hundirse en el olvido. El concepto de la reencarnación era conocido, pero solamente a unos pocos grupos élite, comparables a los ocultistas modernos, ponen mucho énfasis en ello, los cultos misteriosóficos griegos y un número de similares sectas romanas, por ejemplo. La práctica religiosa en las religiones de tercera etapa estaba preocupada casi enteramente con ganar el favor de los dioses durante la vida terrenal, no con la vida después de la muerte. Los teócratas que operaban tales religiones no sabían cómo esclavizar almas en el plano astral, por lo que las ignoraron. En su lugar, ellos programaban a la gente viva a que les enviaran las almas de los animales sacrificados, y que transmitieran energía psíquica durante rituales orgiásticos. ¿Qué hay acerca de la religión teocrática de cuarta etapa? Reverendo. La religión teocrática de cuarta etapa es la que está representada por todas las principales religiones modernas. Su característica más importante es que los teócratas utilizan el control mental religioso para engañar a las almas a ponerse deliberadamente bajo control teocrático después de la muerte, pensando que están entrando a la dicha eterna en el cielo o la unión con la divinidad. La naturaleza de las religiones teocráticas de cuarta etapa ya ha sido adecuadamente discutido en capítulos anteriores, por lo que ahora dejaremos la historia de la teocracia y discutiremos el otro lado durante algún tiempo, el colegio invisible.